Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectaros a esta primera sesión del ciclo de webinars sobre diversidad e innovación que estamos organizando desde Fundación para la Diversidad durante los próximos 3 jueves. El día de hoy hablaremos específicamente sobre ciencia e innovación como palanca de la competitividad y sostenibilidad empresarial. El hashtag que estamos usando es el de Jueves con la Diversidad. Os invito a compartir vuestras impresiones y reflexiones a través de las redes sociales. Para dar inicio a esta primera sesión e inaugurar formalmente este ciclo, paso la palabra a María Eugenia Girón, presidenta de Fundación para la Diversidad. Muchas gracias. Adelante, María Eugenia. Muchas gracias, Sonia. Buenos días, bienvenidos a este ciclo de webinars Jueves con la Diversidad. El objetivo de estas jornadas es poner el foco de atención en la relación entre diversidad y la innovación. Sabemos que su gestión es una oportunidad para mejorar la competitividad y la sostenibilidad empresarial. Y el objetivo de estas jornadas que inauguramos hoy, de esta primera sesión, es poder aterrizar con ejemplos y buenas prácticas cómo la diversidad es realmente una palanca para la competitividad en el ámbito de la ciencia, de la tecnología y de la digitalización. Carme Artigas, que es secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, que como sabéis depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Contamos con ella para inaugurar esta sesión. Sabéis que Carme es una empresaria y ejecutiva que se ha dedicado fundamentalmente al sector tecnológico. Está considerada una de las mayores expertas en Big Data y en inteligencia artificial de España, pero además es una persona comprometida con la diversidad, es embajadora en las conferencias Women in Data Science en la Universidad de Stanford, además de ser miembro de la Fábrica de Ideas Data Innovation Network de la Universidad de Columbia. Carme tenía la intención de estar hoy con nosotros en directo, no ha podido ser, pero nos envía su mensaje en diferido. Adelante el vídeo, Sonia. Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un verdadero placer poder inaugurar a través de este vídeo esta primera jornada de los Jueves con Demasí. Me hubiera encantado estar ahí con vosotros, pero finalmente no puede ser posible. Pero no quería perder esta oportunidad para dirigirme a vosotros y me gustaría agradecer en primer lugar a la Fundación Diversidad la oportunidad de abrir este ciclo y de exponer la visión del Gobierno de España en torno a un asunto fundamental como es la sinergia entre diversidad e innovación, ejes fundamentales para la transformación digital. Creo que espacios para la reflexión y la puesta en común de experiencias e ideas como este son fundamentales de cara a seguir avanzando hacia una digitalización más inclusiva e integradora. Tenemos por delante un reto capital para lograr la transformación digital exitosa en nuestro país, el de generar y profundizar en una visión humanista y con vocación social del desarrollo tecnológico. Una perspectiva transformadora y ambiciosa capaz de aprovechar las enormes oportunidades que lo digital nos ofrece a la hora de diseñar un proyecto de país en beneficio de la mayoría. Una transformación digital que no deje a nadie atrás, orientada a trasladar al mundo digital toda la diversidad, pluralidad y complejidad que nutre y enriquece nuestra sociedad, y de convertirla en un eje transversal sobre el que articular una digitalización innovadora y con impacto real en nuestro tejido social a través de políticas públicas transformadoras. Apostamos por aplicaciones de la tecnología disruptiva que entiendan lo digital como un elemento de cohesión social destinado a trabajar por la integración y el reconocimiento de nuestra diversidad, que se apoyen en esta pluralidad de experiencias e ideas como una palanca de cambio para acabar con las desigualdades y los sesgos que lastran nuestra competitividad
y nos convierten en un país más injusto. Tenemos una prioridad esencial: terminar con las brechas sociales, territoriales, económicas, digitales y de género. El compromiso de profundizar en una digitalización que, lejos de perpetuar estas brechas, actúe como dique de contención contra la desigualdad y la exclusión social. Contamos con los recursos, con el talento, con la voluntad política para diseñar una transformación digital de referencia en todo el mundo. Una transformación digital que apueste por la diversidad como valor fundamental al servicio de la innovación y el desarrollo de todo el talento digital que atesoramos y que necesitamos. Una visión que compartimos con nuestros socios europeos y que, gracias al compromiso de instituciones, de empresas y de la ciudadanía, estoy convencida de que lograremos impulsar entre todos y todas. Iniciativas como estos jueves de Demasí son enormemente positivas e importantes a la hora de generar espacios sobre los que desarrollar esta visión social y humanista de la tecnología. Espacios que estoy convencida serán muy enriquecedores y de los que obtendremos, estoy segura, ideas y reflexiones conjuntas que nos van a permitir ayudar a desarrollar nuestros proyectos de país, para seguir avanzando juntos hacia una España más inclusiva, más digital, más sostenible, más resiliente y, sobre todo, más justa. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Carmen, por esa visión del sector público que compartes. Nos ha hablado, Carmen, de sinergias entre diversidad e innovación, de digitalización inclusiva, de una visión humanista del desarrollo tecnológico, de desigualdad y sesgos que lastran la competitividad, y ha destacado la necesidad de crear espacios con visión humanista de la tecnología. Y para debatir estos temas contamos hoy con tres ponentes de excepción que yo tengo el privilegio de presentar y de moderar la conversación con ellos. Tenemos con nosotros a Nuria Oliver, a Sergio Rodríguez y a Salvador Aragón, que voy a presentar brevemente. Nuria Oliver es académica y directora de Mujer e Ingeniería, es ingeniera de telecomunicaciones y doctora por el MIT, cofundadora y directora del Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad, la Fundación Unidad Elis Alicante, es asesora científica de Vodafone, académica numeraria de la Real Academia de Ingeniería de España. Tiene muchísimas condecoraciones y premios por su trayectoria de investigación y destacaría el premio Rey Jaume I en Nuevas Tecnologías de este año, del 21. Sergio Rodríguez es presidente y director general de Pfizer España, presidente de la Fundación Pfizer, vicepresidente de Pharma Industria. Tiene toda una trayectoria internacional en Pfizer desde su incorporación en el 2010 y un expertise en el área financiera, además de dirección general. Destacaría que Sergio ha sido la persona clave, una persona clave para el desarrollo de la investigación del índice de innodiversidad que Fundación Diversidad ha impulsado junto con el IE. Salvador Aragón es Chief Innovation Officer en EA University, es doctor en Filosofía, Innovation Management and Governance, es profesor en EA y en Brown University, y en su trabajo combina, y lo dice él mismo, la aproximación práctica y académica en el mundo de la innovación, y ha enfocado su trabajo en innovación como el encuentro entre mercado, talento y tecnología. Es el investigador junto con Celia de Anca en el estudio de índice de innodiversidad que mencionaba antes, impulsado por Fundación Diversidad y Fundación IE, y con el apoyo imprescindible de Pfizer y HP. Gracias por estar con nosotros. Vosotros representáis, no podía estar mejor representada la ciencia, la tecnología y la innovación
y os agradecemos mucho vuestro tiempo y disponibilidad. Están con nosotros hoy conectadas empresas grandes, pero también pymes. Y lo que queremos es que se lleven ideas y buenas prácticas para poder mejorar su gestión de la diversidad y de la innovación. Y cuando hablamos de diversidad, incluimos la diversidad demográfica, pero también la cognitiva y la experiencial. Y sabemos que los estudios nos dicen que la gestión conjunta de diversidad e innovación favorece la competitividad empresarial. Y queremos y buscamos con vosotros compartir las mejores prácticas en esta materia para conseguirlo. Y para iniciar, os plantearía una pregunta común a todos, ¿no? Desde vuestro ámbito, ¿cuál es la relación entre diversidad e innovación? ¿Qué entrelaza estos dos elementos? Podemos comenzar contigo, Nuria. Gracias, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes. Es un placer estar aquí hoy. Gracias por la invitación. Bueno, hay numerosos estudios que encuentran una clara correlación entre la diversidad y la innovación. Los equipos que son diversos son equipos que generan soluciones más innovadoras y más inclusivas, con lo cual hay una relación directa. De hecho, en el contexto europeo se estima que los países de la Unión Europea pierden miles de millones de euros anualmente por una falta de diversidad en el sector tecnológico, precisamente por esta pérdida de capacidad innovadora al no incluir casi a la mitad, ¿no?, de la población. Por tanto, la diversidad desde el punto de vista de la innovación es absolutamente necesaria y sabemos que como sociedad estamos perdiendo una gran capacidad innovadora por no tener suficiente diversidad en el sector tecnológico, cuando al mismo tiempo necesitamos urgentemente innovación e innovación tecnológica para ayudarnos a afrontar los grandes retos a los que tenemos que afrontar como especie, desde la crisis climática y la crisis energética a las pandemias. Gracias. Salvador, tú que eres un investigador en esta materia, a ver si puedes sintetizar cuál es la relación entre estos dos conceptos. La relación creo que se puede resumir en un término muy simple, que es el término de multiplicador. Tenemos dos grandes multiplicadores para la innovación y desde un punto de vista empresarial para la competitividad. Uno de ellos es la tecnología y otro de ellos es la diversidad de nuestro talento. Y lo que es muy interesante, y complementando lo que nos ha comentado Nuria, es que estamos descubriendo que distintos tipos de diversidad son multiplicadores que nos permiten incrementar enormemente la capacidad de innovación y de afrontar nuevos problemas y nuevos retos a nivel de sociedad, a nivel de organizaciones y a nivel de empresas. De hecho, quizás una de las aportaciones más singulares que nos podemos plantear es precisamente, al igual que sabemos que determinadas tecnologías nos permiten mejorar determinados tipos de innovación, empezamos a tener clara una fotografía en la cual nos muestra cómo distintos tipos de diversidad nos permiten también multiplicar el impacto de distintos tipos de innovación. Con lo cual me quedaría con ese término, es el término de la diversidad como multiplicador de nuestra capacidad de innovación y, en último término, de nuestra capacidad competitiva y de diferenciación. Gracias, Salvador. Nos quedamos con esta palabra, de este concepto de multiplicar, no solo sumar. Sergio, ¿cómo se entrelazan diversidad e innovación desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que lo han explicado muy bien Nuria y Salvador. Son dos pilares fundamentales al final para realmente ser capaces de ser competitivos y seguir avanzando en ciencia y seguir avanzando en innovación. Al final es un reflejo de lo que tenemos en la sociedad. La sociedad es diversa. La sociedad es diversa y el talento es diverso. Y esa diversidad es imprescindible incorporarla también en cualquier proceso de innovación que acometemos. Dentro de la empresa, en el ámbito científico, por supuesto, pero en cualquier otro ámbito. O sea, la innovación no se centra solo en aspectos tecnológicos o científicos. Hay muchos aspectos al final de cómo nos organizamos y cómo nos relacionamos, donde la innovación sigue siendo importante y donde la diversidad es imprescindible para aportar ideas
de todos hacia el avance y el desarrollo de lo que queremos como empresa y lo que queremos también como sociedad. En nuestro ámbito, luego podemos hablar un poco más en detalle, pero un ensayo clínico, por ejemplo, para el desarrollo de una vacuna o para el desarrollo de un medicamento no se puede concebir sin la diversidad, sin incluir a diferentes personalidades, etnias de todo tipo. Es solo un aspecto que simplemente por ilustrar lo importante y lo crítico que es la diversidad para que la innovación y que el avance en ciencia sea significativo y tenga impacto en toda la sociedad. Pues Sergio, en eso quería profundizar, ¿no? No solo la innovación, la diversidad de equipos para generar innovación, sino como apuntabas en ciencia y salud, adaptarla a la diversidad del ser humano, ¿no? Para tener en cuenta todos los colectivos con diferentes características y necesidades. ¿Es esto una necesidad? Es una necesidad y es una realidad. Cualquier diseño de ensayo clínico no funcionaría si no se incorpora diversidad de todos los aspectos, de edad, de género, de raza, de población, porque no todo el mundo los medicamentos no actúan de igual forma en todos sitios, en todos los entornos, en todas las circunstancias y con todos los pacientes. Pueden tener características muy diferentes. Eso es simplemente por configurarlo y poner un ejemplo. El incorporar la diversidad en desarrollo científico es importante bajo ese punto de vista, pero es importante también desde el punto de vista de las aportaciones científicas que hacen equipos multidisciplinares y equipos donde la diversidad es absolutamente esencial. No puede existir innovación sin diferentes puntos de vista, sin aportaciones diferentes desde ángulos diferentes que enriquecen al final ese avance y ese desarrollo. Y ahora que hemos estado viviendo todos, pues este periodo tan especial, digamos, por ponerlo algún calificativo amable, al final lo que nos, afortunadamente creo, y yo creo que ya podemos decir que estamos poco a poco saliendo de aquí, pues ha sido la ciencia y la innovación. Una ciencia y una innovación que ha tenido una característica que creo que es fundamental y ha sido la colaboración y la cooperación entre distintos agentes, actores, científicos de la administración, de la universidad. Ha habido una colaboración y una cooperación que ha dado lugar a la incorporación de las mejores ideas, de las mejores soluciones desde diferentes ángulos que han proporcionado al final con una velocidad mucho mayor de la que nos podíamos imaginar, una solución que ha funcionado para todos. Todo lo que ha ocurrido ha sido gracias a incorporar talento desde todos los ángulos, un talento inclusivo, y eso tiene mucho que ver con la diversidad. Talento inclusivo y ángulos diferentes. Gracias. Vamos a movernos ahora, Nuria, al ámbito de la inteligencia artificial y la ciencia de tus datos, que es tu especialidad. Y vemos esto como una solución para muchos problemas que tenemos hoy, pero ¿cómo cuidamos que no incluya sesgos de género, sesgos raciales, que nos lleven a una mayor discriminación? Y al contrario, ¿cómo nos aseguramos que estas tecnologías nos permiten afrontar brechas de desigualdad y avanzar en la inclusión? Sí, bueno, es una pregunta que requiere una respuesta muy larga. Intentaré dar algunas pinceladas. Efectivamente, cada vez más nos apoyamos en algoritmos para asistir en la toma de decisiones que pueden tener impacto fundamental en la vida de las personas, desde decisiones de qué tratamientos médicos o qué diagnósticos se determinan, o qué sentencias judiciales se dictaminan, o si se concede o no un crédito, o si se acepta o no a una persona en una universidad o en un trabajo, ¿no? Quizás la primera pregunta es, ¿y por qué usar algoritmos cuando los humanos hemos estado tomando este tipo de decisiones durante centenas o milenios de años, ¿no?
Y el motivo es porque las decisiones humanas no son perfectas. Todos sabemos que los humanos somos susceptibles a la corrupción, tenemos emociones, tenemos hambre, estamos cansados, tenemos amigos y enemigos, tenemos sesgos conscientes y subconscientes, ¿no? Etcétera. De manera que la aspiración y la idea es decir, bueno, si algoritmos que han sido entrenados con datos y si esos datos son un reflejo de una realidad subyacente, dado que los algoritmos no tienen hambre, no se cansan, no tienen enemigos y no son susceptibles a la corrupción, pues podríamos tener decisiones que fuesen más justas y decisiones que estuviesen más basadas en la evidencia. Esa es la aspiración y ese es el potencial. Sin embargo, efectivamente, como has comentado, lo que estamos encontrando es que las decisiones apoyadas por algoritmos que han sido entrenados con datos del mundo real muchas veces adolecen de los sesgos que existen, los patrones de discriminación que existen en la realidad subyacente, ¿no? Y a veces incluso magnifican esos patrones de discriminación. Lo que da lugar a un área de investigación muy amplia y precisamente es una de las áreas de investigación en la Fundación Elisa Alicante, que es el cómo diseñar algoritmos de inteligencia artificial que tengan garantías de no discriminación, que tengan garantías de que no tienen ningún sesgo. Y para ello hay diferentes técnicas que se pueden aplicar, desde intentar caracterizar los sesgos en los datos e intentar minimizar esos sesgos en los datos, a utilizar algoritmos que tienen en su función objetivo un componente de justicia, de manera que cuando se está entrenando el algoritmo, cuando está aprendiendo a partir de los datos, no solamente intenta modelar esos datos, sino que tiene ese concepto de justicia programada matemáticamente para poder optimizar la justicia, a mecanismos para interpretar y compensar posibles sesgos en las decisiones que sugieran los algoritmos. Si sabemos que el algoritmo tiene un cierto sesgo, no tenemos que seguir ciegamente lo que diga, ¿no? Entonces podemos desarrollar métodos que nos permitan de alguna manera contrarrestar, incluso en mecanismos post hoc, potenciales sesgos, ¿no?, que tengan. El elemento aquí en clave es entender que tenemos un potencial para ayudarnos a mejorar la toma de decisiones humanas, pero que no podemos ser inocentes pensando que porque haya un algoritmo ya va a ser perfecto, ¿no? Porque estamos muy lejos de esa situación y por eso es muy importante invertir en investigación y también en regulación para que haya garantías para las personas de que efectivamente las decisiones apoyadas por los algoritmos pues no adolecen de estas limitaciones. Qué interesante. Investigación, regulación, cómo es un espejo de la realidad y tenemos que incorporar como humanos la noción de justicia. Muchas gracias. Salvador, nos vamos a tu especialidad, este índice de innodiversidad que tú has diseñado indica que las empresas están avanzando en este camino, ¿no? Pero ¿en qué medida está sucediendo? ¿En qué medida las empresas están poniendo la diversidad al servicio de la innovación? ¿Y cuáles son las claves que nos arroja este estudio en este tema? Bueno, sí, en primer lugar, ahí la propia definición de innodiversidad nos dice que tenemos que trabajar con dos componentes, ¿no? El primer componente es, y en este caso hay avances muy significativos dentro de nuestras compañías, es cómo incorporamos de forma natural la gestión de la diversidad en nuestras compañías, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. Aquí hemos visto que ha habido avances enormes. Por ejemplo, por poner un dato, más del 80% de las compañías ya incorporan la gestión de la diversidad de género de una forma natural en su modelo de gestión. Lógicamente nos queda un camino importante por avanzar en muchos ámbitos. Otro elemento muy interesante es que estamos incorporando también nuevos elementos de gestión de la diversidad. Ya no solamente incorporamos la diversidad que llamamos demográfica, sino que nos está preocupando, por ejemplo, cuál es la experiencia y cuál es la trayectoria y los background profesionales que tienen las personas de nuestra organización, si han pasado toda su vida en nuestro sector, si de repente incorporamos a gente con formaciones muy, muy diversas que nos traen visiones del mundo también muy diversas. Y también estamos incorporando un aspecto, y quizás es la siguiente gran revolución en esta gestión de la diversidad, que es la diversidad cognitiva. El cómo incorporamos modelos mentales, modelos de toma de decisiones y de proceso de información que sean muy distintos.
El segundo componente es la propia incorporación y de la gestión de la innovación. Y aquí también los resultados son positivos, es decir, prácticamente un 80% de las compañías españolas están gestionando su innovación. Incluso hay un dato que a mí me parece extremadamente relevante, y es 2/3 partes de estas compañías incluso abordan procesos de innovación disruptiva. Es decir, se están planteando utilizar la innovación para dar, me vais a permitir la expresión, un salto cuántico en sus condiciones competitivas. Entonces, una vez que tenemos estos dos pilares, el siguiente gran desafío es cómo alineamos esa gestión de la innovación y esa gestión de la diversidad, que es fundamentalmente lo que hemos denominado la gestión de la innodiversidad. Y esta, me vais a permitir ser muy franco, esta es la asignatura pendiente. Aquí estamos hablando de que básicamente solo 1/3 de las compañías de una forma consciente están abordando este reto, de cómo la diversidad puede contribuir a la innovación, pero también cómo la innovación puede contribuir a la diversidad. Cómo conseguimos hacer que apunten en una misma dirección y que haya comunicación entre ambos ámbitos. O sea, que el desafío está en alinear la gestión de la diversidad y la gestión de la innovación. Bueno, gracias. Vamos a seguir profundizando y me gustaría hablar ahora un poco de las políticas de diversidad en vuestros ámbitos de actuación para ver cómo impulsan la competitividad. Sergio, sabemos que Pfizer ha puesto en marcha iniciativas internas, externas, para contribuir al objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que es el relativo a la igualdad de género. ¿Puedes contarnos cuáles han sido estas iniciativas, algunas de estas iniciativas que te parezcan más relevantes? Sí, antes de comentarte esa iniciativa, simplemente para entender también la importancia dentro de Pfizer a nivel global que se le da a la innovación y a la diversidad, nosotros tenemos 4 valores. Los valores de la compañía, que hay valores corporativos en todas las compañías, solo 4. Y uno de ellos es la equidad, donde se incorpora la diversidad. Y son valores, los 4 valores, que uno es la excelencia, integridad, equidad y alegría, trascienden a todo lo que hacemos y se utilizan al final de forma abierta para identificar acciones y cómo lo hacemos. Internamente llevamos tiempo trabajando en Pfizer, aquí en Pfizer España, a través de un grupo de personas, un comité de diversidad que llamamos, donde se gestiona al final muchas iniciativas, aspectos internamente y externamente, con varios objetivos. El primero de todos es generar un entorno de trabajo que de verdad sea diverso y sea inclusivo y que de verdad esté comprometido con el talento, que es lo que debe primar. Y de ahí han salido muchas iniciativas de incorporación de diferentes perfiles, de incorporación conscientemente de perfiles diversos y distintos en equipos de trabajo. Segundo objetivo es promover actividades internas de concienciación. Muchas veces al final necesitamos que se facilite al final este tipo de actividades y que podamos participar también desde dentro, no solo en el ámbito personal, pero también como profesionales en iniciativas y en acciones que nos hagan seguir avanzando en diversidad y en inclusión también. Y luego lo que también estamos haciendo internamente es colaborar con otras entidades. Es decir, no se trata solo del trabajo interno que hacemos, hay muchas iniciativas fantásticas donde desde el punto de vista de la empresa también podemos colaborar. Por poner algunos ejemplos, tenemos iniciativas como aquí internamente, una iniciativa que está funcionando muy bien, se llama Un Café por la Igualdad, donde al final contando experiencias de profesionales aquí en Pfizer, en foros más o menos informales, de cómo se vive esa diversidad desde muchos ángulos de vista, desde el punto de vista profesional y personal, y cómo se pueden desarrollar carreras. Y contarlo y compartir esas experiencias genera también esa concienciación y con ejemplos con gente que tienes al lado día a día y que muchas veces desconoces al final todo el mundo que hay alrededor, muchas veces de la complejidad personal que todos tenemos y cómo eso al final nos hace mejores. Creo que
no ejemplificar, pero sí entender todo lo que ocurre a nuestro alrededor y entender un poco más todos esos aspectos que trascienden un poco de la capacidad técnica que pueda tener un profesional, pero que va mucho más allá y que aporta más también al trabajo, yo creo que es algo que también genera esa inquietud por incorporar esa diversidad y por ver sobre todo el valor que esa diversidad aporta en el entorno de la empresa. Desarrollamos muchas iniciativas alrededor, pues el Día de la Mujer, el Día de la Diversidad, la discapacidad. También hubo una iniciativa que seguiremos haciendo pues, con la ONCE, de traer pues, perros para adiestrar, perros guía en la empresa, que es una forma también de entender la inclusión y entender que en un entorno que puede ser a lo mejor muy serio, muy formal, que haya gente que venga pues, con el perro de la ONCE que está aquí, que tiene que estar en la oficina y que convive con todos nosotros, nos ayuda también a entender un poco que hay otras realidades que pueden convivir perfectamente y que aportan también, que aportan a la diversidad y que aportan al final a la competitividad. Y externamente pues seguimos trabajando con muchas organizaciones, con Inspiring Girls, con Junior Achievement, Mujeres en Pharma, Women Forward, es decir, de diversidad, de género, de inclusión también, y seguir trabajando, hablabais al principio, de diversidad no solo demográfica, sino también cognitiva y experiencial, que yo creo que es absolutamente crítico para poder ser competitivos. Y al final yo creo que si todos tuviéramos más conciencia de la importancia que tiene la diversidad en la innovación y cómo eso nos hace más fuertes y más competitivos y somos capaces de aportar más a la sociedad, pues probablemente seguiríamos avanzando y seguiríamos mejorando. Muchas gracias. Me quedo con esas palabras de equidad, talento, diversidad, innovación, competitividad. Nuria, nos recordaba Salvador antes los datos sobre la gestión de los temas de género en las empresas. Es dentro de la diversidad demográfica, es el tema que más se gestiona, con el 87% de las empresas que tienen algún tipo de planes. Hablemos entonces de las brechas de género y en particular en el ámbito de la ciencia y la tecnología. ¿Qué estrategias se están implementando para promover la presencia de más mujeres y otros colectivos en el ámbito de la ciencia? Gracias. Bueno, en el ámbito de la ciencia creo que hay que matizar, ¿no? Hay disciplinas, fundamentalmente las disciplinas en entornos de las ciencias de la salud, la biología, ciencias de la educación, donde ahora mismo en las facultades hay una mayoría de mujeres, hay una falta de diversidad de género masculino. Frente a disciplinas como son básicamente la informática o las ingenierías más cercanas a la informática, donde desgraciadamente tenemos alrededor de un 12% de chicas. Porcentajes que son muy inferiores a los porcentajes que había en estas carreras en los años 80. Es decir, hemos ido empeorando progresivamente desde los años 80 hasta ahora. Al mismo tiempo, llevamos toda esta sesión hablando de lo importante que es la tecnología para no solo la innovación, sino para la sociedad, y yo he mencionado que necesitamos innovación tecnológica para sobrevivir como especie. Entonces tenemos una situación donde vivimos en un mundo tecnológico, donde la mayoría de los nuevos trabajos van a ser trabajos tecnológicos, donde necesitamos innovación tecnológica para sobrevivir y no estamos siendo capaces de atraer a la mitad de la población, básicamente, ¿no? En este caso, por sexo sería a las chicas. Hay muchos motivos por los que esto no está sucediendo, pero si queremos hablar un poco de qué es lo que podemos hacer, pues hay también muchas iniciativas de diferente índole, incluyendo la iniciativa Mujer Ingeniería, de la que soy la directora académica, y la directora del proyecto es la profesora Sara Gómez, de la Universidad Politécnica de Madrid. Evidentemente es un reto multidisciplinar que requiere soluciones multidisciplinares, pero además que abarquen todo un espectro de edades, desde los colegios de primaria hasta las profesionales en el sector tecnológico, porque hay retos en todo el espectro, ¿no? Entonces, en el contexto de educación obligatoria de primaria, mi visión personal y lo que llevo defendiendo desde hace 10 años o más es una transformación profunda
del currículo para incorporar, por una parte, una asignatura troncal transversal de lo que se conoce como pensamiento computacional desde primero de primaria, que no es llevar un ordenador al aula y que no es enseñar programación, es mucho más que esto, y además no requiere ni siquiera ordenadores en los primeros años. El pensamiento computacional sería el equivalente a saber leer y escribir, pero en la cuarta revolución industrial, que es en la que nos encontramos. Al mismo tiempo, creo que en este contexto de reforma educativa tendríamos también que reforzar mucho más habilidades que nos caracterizan a los seres humanos, como son nuestras inteligencias social y emocional, nuestra creatividad, ¿no? Etcétera. ¿Qué conseguiríamos si niños y niñas por igual fuesen competentes en pensamiento computacional? Conseguiríamos eliminar el género a la tecnología, de la misma manera que nadie piensa que saber leer es cosa de niñas o cosa de niños, es cosa de cualquier ciudadano competente en nuestra sociedad, ¿no? Pues sería lo mismo. Si miramos el ámbito de las estudiantes dentro de la educación obligatoria, pero en formación profesional o en institutos, ¿no? de adolescentes, hay muchas iniciativas también pues, de concursos para chicas o concursos mixtos para acercar la tecnología, para demostrar el valor social que tiene la tecnología, el cómo se puede utilizar, ¿no? para resolver problemas sociales. Luego, si miramos en el contexto universitario, creo que una de las herramientas más potentes, hay varias acciones potentes. Una de ellas es crear redes de mentoring. En Mujer e Ingeniería tenemos una red de mentoring para que las estudiantes de primer curso puedan ser mentorizadas por estudiantes de último curso y las estudiantes de último curso puedan ser mentorizadas por profesionales del sector, hombres y mujeres en todos los casos, ¿no? Sabemos por numerosos estudios que estas redes de mentoring realmente ayudan, sobre todo a las minorías, en este caso estamos hablando de una minoría de género, a no sentirse solas, ¿no? y a tener una cierta red de apoyo. Otros elementos que están ayudando mucho en el contexto universitario es el cambiar cómo se enseñan estas carreras. Hay muchas universidades americanas que se han dado cuenta que en la metodología de enseñanza, si son capaces de enseñar mostrando mucho más las aplicaciones sociales y tener una enseñanza mucho más práctica, son capaces de retener y de atraer a muchas más chicas. Luego tenemos el aspecto de las profesionales en el sector tecnológico, porque desgraciadamente es un sector en el que hay un porcentaje muy elevado de mujeres que lo abandonan, mucho más elevado que los hombres y que otros sectores, en gran parte por la cultura que hay en muchos de los entornos tecnológicos, particularmente, por ejemplo, en el entorno de programación de videojuegos. Para poder abordar este reto de retención en el sector, pues hay iniciativas desde redes de mentorización a iniciativas evidentemente de eliminación de la brecha salarial y de fomentar la igualdad de género, a hacer evaluaciones ciegas al género para asegurarse que las promociones son diversas, exigencia de que los candidatos y candidatas sean diversos para posiciones de liderazgo, de manera que haya diversidad, ¿no? en las partes más elevadas de la jerarquía en las empresas e instituciones, porque ese es otro reto, ¿no? El famoso techo de cristal. En fin, entonces hay multitud de posibles, ¿no? iniciativas que están funcionando en función de en qué momento del tiempo, ¿no? estamos hablando. Bueno, da tranquilidad pensar que hay un plan, porque este es una gran preocupación, ¿no? La importancia de la transformación digital y la poca presencia de las mujeres en la digitalización. Salvador, pasamos a hablar de... hemos hablado y has introducido todo el concepto diversidad experiencial, diversidad cognitiva, y cómo las dos están ligadas a la diversidad demográfica. La diversidad demográfica nos hace tener experiencias diferentes y pensar diferente. Bueno, esta falta de diversidad nos lleva a no innovar tanto, nos pone límites, y si tuvieras que identificar el reto más importante al que nos enfrentamos ya como un mensaje de cierre para las empresas que nos escuchan, ¿cuál sería? La diversidad de alguna forma demográfica actúa como posibilitador para el resto de diversidades. Eso es un elemento muy, muy, muy interesante. Y además lo que nos hemos dado cuenta es que cuando uno incrementa la diversidad demográfica, de forma casi natural se incrementa el resto.
Ahí sí que me gustaría identificar un doble reto, ¿no? Hay un reto que todos somos muy conscientes y es el reto de la inclusión. Cómo incorporamos una mayor diversidad demográfica y damos cabida a elementos, sea de género, sea, por ejemplo, de edad o sea de experiencia, que nunca, en ocasiones no estamos teniendo en cuenta, no están presentes, como comentaba Nuria, en la medida que deberían estar presentes en nuestras organizaciones. Pero hay también otro desafío que en ocasiones se obvia, ¿no? Y la investigación o nuestras investigaciones han mostrado que es muy importante. Tan importante como la inclusión es la no expulsión. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que en términos de innovación, un perfil que es tremendamente útil para un tipo de innovación, la llamamos innovación en el horizonte 2, el de expandir nuestros modelos de negocio, son los senior. Son personas con una experiencia acumulada muy importante en su sector y que son capaces de identificar muy bien dónde están las paredes, los muros del sector y que pueden empujarlos para llevarlos más allá y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. Es decir, en ocasiones nos parece natural incorporar millennials o centennials, pero nos hemos dado cuenta de que estamos expulsando a los cincuentennials. Y eso produce unos gaps en términos de innovación verdaderamente dramáticos en algunas compañías. Con lo cual, me gustaría plantear ese doble juego. Vamos a jugar al juego de la inclusión, pero también debemos jugar al juego de la no exclusión, lo cual es doblemente interesante. Y eso nos va a permitir multiplicar esos efectos de la innovación y nos va a permitir, como comentaba antes Nuria, cuando hablaba de los sesgos y del problema del alineamiento, nos va a permitir alinear mucho mejor nuestra organización. Me gustaría simplemente, con un ejemplo personal que me tocó vivir en Estados Unidos hace unas semanas. Una compañía del sector de la automoción que aparentemente sobre el papel era muy diversa. Pero hicimos una pequeña prueba. El tipo de vehículo más popular en Estados Unidos, el 50% del mercado, son las pickups. Y les hicimos una pregunta al equipo de innovación. ¿Cuántos de ellos tenían amigos con pickup? Bueno, pues solamente un 5% de ellos tenían amigos que eran propietarios del vehículo más popular en Estados Unidos. ¿Qué nos estaba diciendo eso? Nos estaba diciendo que estábamos creando burbujas. Entonces, quizás el desafío más interesante desde el punto de vista de la innovación y la diversidad en las organizaciones es ser conscientes de esas burbujas cognitivas que creamos, esas burbujas de percepción, y cómo somos capaces de explotarlas. Cómo somos capaces de generar pues, funcionalidades, formas de ver el mundo mucho más diversas y que nos eviten esos sesgos. Burbujas cognitivas, tenemos que estar alerta. Nuria, para cerrar, ¿cuál es el reto más importante al que nos enfrentamos? Si tuvieras que elegir como especie uno, o dejar un en mensaje, el contexto de la diversidad. Bueno, dejar un mensaje a las empresas que nos escuchan, ¿no? Que es una combinación de empresas grandes, empresas pequeñas, que están aprendiendo que la diversidad genera innovación, que es palanca de competitividad. ¿Cuál es el primer reto a afrontar o las primeras... ¿Con qué mensaje les dejarías? Bueno, yo creo que el principal mensaje sería que la diversidad enriquece, tanto metafórica como literalmente. Así que abracémosla, ¿no? Y quizás el principal reto es que ser una organización diversa conlleva una transformación cultural y las transformaciones culturales suelen ser las más difíciles. Transformación cultural. Sergio, ¿cuál es tu mensaje a las empresas? ¿Cómo les aterrizamos esto de lo que hemos estado hablando? En todo lo que estamos hablando esta mañana, yo creo que todo el mundo, nadie discute que queremos ser innovadores para ser más competitivos, para crecer, y que nadie tampoco discute la necesidad de tener entornos diversos, inclusivos, incorporar todo tipo de talento. Lo que no termina de ocurrir es que eso se traduzca en acciones reales. Que eso finalmente nos atrevamos muchas veces, y acaba de comentar Nuria, la importancia del cambio cultural. Ese cambio cultural, ese paso adelante, ese atreverse a poner en marcha de verdad iniciativas que muchas veces es necesario impulsarlas. Si naturalmente no surgen, porque no se pueden romper esas burbujas, comentaba Salvador, pues hay que explotarlas de alguna manera y ver que esos resultados llegan, que la innovación empieza a crecer, que la empresa al final somos un grupo de personas, empezamos a ser más creativos,
Vamos a ser más competitivos al final, que es lo que queremos. Ese es el reto. El reto es atrevernos a que todo, muchas veces conceptualmente estamos todos muy de acuerdo al final en lo que estamos hablando y lo que se debería hacer, pero ponerlo en acción y poner pequeñas acciones muchas veces que realmente son impactantes, pues empezar a tomar pequeñas acciones en esa dirección porque van a dar resultado y nos va a sorprender. Muchas veces cuando hablas en muchos entornos, pues parece que es que solo las empresas, las grandes empresas, somos capaces de poner recursos y dedicarnos al final a poner esfuerzo en que la diversidad sea un elemento clave de la organización para seguir creciendo y demás. Pero en todos los ámbitos funciona. En todos los ámbitos funciona. Y vamos a perder una oportunidad enorme de crecer y de ser más competitivos si no lo haríamos a cabo. En todos los ámbitos funciona y si algo necesitamos en España son empresas en nuestro tejido empresarial, que además está construido por pymes, mejorar nuestra competitividad. Muchas gracias a todos por compartir estas best practices y vuestro conocimiento y por ayudarnos a tejer esta relación entre diversidad, innovación, ciencia, tecnología, digitalización, competitividad y cultura. Y gracias también a los asistentes por vuestro interés en este tema que es clave para nuestro tejido empresarial. Gracias a Carmen por abrir estas jornadas y doy paso a Sonia para que nos recuerde cuándo son las fechas de los próximos jueves con la diversidad. Muchas gracias, María Eugenia. Os esperamos el próximo jueves, 4 de noviembre a la misma hora, a 12:30. Contaremos con la participación de Celia de Anca, Teresa Larcos, Gemma Gandón Clavel y Jorge Cajigas. El tema será la diversidad como palanca de la transformación digital. Seguiremos profundizando en estos temas. Y la última sesión será el siguiente jueves, 11 de noviembre, también la misma hora, para hablar ya específicamente sobre los retos tecnológicos y la diversidad y la innovación. Toda la información la encontráis en nuestra página web, fundaciondiversidad.com, y también estáis muy invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos informando de todas las novedades. Muchísimas gracias por conectaros. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós.